Ser capaz de entrar en el salón divino del Fénix de Hielo fue la última búsqueda de los practicantes profundos del reino Canción de Nieve. En el vasto reino Canción de Nieve, los discípulos del salón divino sumaban apenas 2000, por lo que era obvio qué tipo de honor era poder ingresar al salón divino de Fénix de Hielo. Pero si el discípulo de uno fuera demasiado excelente, entonces el maestro también ganaría fama también. Esto fue lo que le sucedió a Muyunzi. Como anciano del salón divino, su estado en el reino Canción de Nieve era solo inferior al del rey del reino y, por encima de todos los demás seres. El asombroso talento innato que exhibió su discípulo Muanyi fue uno de los más elevados entre todos los discípulos. Esto la hizo sentirse muy orgullosa de ese hecho y esto cambió su posición dentro de los ancianos del salón divino. Sin embargo, si Muanyi fue capaz de convertirse en el discípulo directo del maestro de la secta, entonces, como maestro directo de Muanyi, su posición dentro de la secta Divino Fénix de Hielo obviamente no sería la misma que en el pasado. El sucesor del maestro de la secta siempre fue uno que fue el discípulo directo del maestro de la secta. Si Muanyi algún día heredara el puesto y se convirtiera en el nuevo rey del reino de la Canción de Nieve, eso no era poca cosa. Como tal, hoy no fue solo un día relacionado con el destino de Muanyi, sino también el de ella. Si los resultados fueran diferentes, entonces las circunstancias también serían la diferencia entre el cielo y la tierra. Maestra. Muanyi dio un paso adelante y saludó respetuosamente. Muyunzi asintió ligeramente, luego miró profundamente a Muanyi por un rato, el significado de su mirada era evidente. Pero aparte de eso, no miró a ningún otro discípulo, ni le dijo nada a Muanyi. Luego dio media vuelta y se unió a la alineación de ancianos. Cuando miró hacia la barrera que estaba enfrente, dijo humildemente, debería ser hora. Fue alrededor de este tiempo cuando brilló la barrera azul que cubría el lago celestial Netherfrost. Era como si una fuerza invisible arrastrara la luz de las estrellas azules y estuviera siendo dispersada por ambos lados. El maestro de la secta ha llegado. El bajo grito impactó fuertemente las mentes de todos los presentes. Los rostros de todos los ancianos y maestros del palacio cambiaron instantáneamente para volverse incomparablemente solemnes, haciendo que cada discípulo del salón divino estuviera emocionado y del palacio del Fénix de Hielo se pusieran intensamente nerviosos. Una línea blanca brilló lentamente en la barrera azul, y con la línea blanca en el centro, extendió lentamente la barrera. Como el lugar donde existía la fría vena del reino Canción de Nieve, el lago celestial Netherfrost era la tierra santa del reino Canción de Nieve. En todo el reino Canción de Nieve, la única persona que pudo abrir la barrera que selló el lago celestial Netherfrost fue el rey del reino de la Canción de Nieve. Aparte de ella, nadie tenía el poder o las calificaciones para hacerlo. Todos los presentes contuvieron la respiración, y el corazón de Musiaolan casi se detuvo debido a su nerviosismo. Después de que la barrera se abrió lentamente, fue como si otro mundo los estuviera esperando. El gran anciano Muwanzi tenía una expresión grave. Él respiró hondo y luego dijo, entremos, el maestro de secta nos está esperando adentro. Recuerde, no actúe en contra de las reglas y regulaciones. Las últimas palabras de Muwanzi fueron completamente innecesarias. Estaban a punto de conocer al supremo rey del reino Canción de Nieve. A pesar de que eran la parte superior de la generación joven del reino Canción de Nieve, todavía no se atreverían a ser un poco precipitados. La barrera se abrió por completo y una franja de luz pálida se extendió como una cortina adelante. Con los ancianos al frente, todos caminaron lentamente hacia la cortina de luz. Sin embargo, los pasos de más de 5000 personas fueron limpios y ordenados, sin ningún sonido excesivo. Yunche y Xiaolan estaban al final. Una vez que entraron en la cortina de luz, lo que aparecía ante ellos era sorprendentemente un mundo completamente diferente. Afuera había un brillante mundo blanco donde el viento frío aullaba a través del cielo cubierto de nieve mientras que el mundo ante ellos estaba realmente tan silencioso como el agua quieta. El aire en este lugar era extremadamente frío, pero no era tan blanco como el cielo nevado. En cambio, era un verde esmeralda tranquilo e inconcebible. Miríada de flores florecieron, hierba esmeralda se balanceó y los árboles de jade se mantuvieron altos. Era como si de repente hubieran dejado el reino Canción de Nieve que había estado cubierto por la nieve a lo largo de los siglos a otro mundo que poseía las 4 estaciones. En el centro de este mundo había un lago pequeño y tranquilo. El lago tenía 15 kilómetros de ancho y sus límites se podían ver con una sola mirada. El agua del lago era tranquila, sin una sola ondulación y,
sin embargo, todavía brillaba y era inimaginablemente pura. Solo mirando el agua del lago hizo que todos sintieran distintamente como si sus ojos e incluso sus pensamientos estuvieran siendo lavados suavemente, para volverse extremadamente claros. Incontables espíritus de hielo azul revoloteaban agitadamente sobre la superficie del lago, completamente diferentes de los espíritus de hielo que Yunche había visto antes. Estos espíritus de hielo eran del tamaño de una punta de dedo, pero liberaron una vida especialmente intensa y aura de alma. Estos espíritus de hielo nacidos del lago celestial Netherfrost definitivamente no eran cuerpos de poder con conciencia inferior que todos conocían, en cambio, poseían almas completas. Este es, el lago celestial Netherfrost. Similar a los otros discípulos que nunca antes habían visto el lago celestial Netherfrost, Musiaolan permanecía aturdida, como si hubiera caído en un mundo de sueños. Yunche también cayó en un aturdimiento. Nunca esperó que el lago celestial Netherfrost, que imaginaba que estaba cubierto de hielo profundo, realmente fuera una vista tan maravillosa. Después de todo, aquí era donde residía la vena fría, y era el lugar más frío dentro del reino Canción de Nieve. El agua del lago celestial Netherfrost proviene de la vena fría. Cada gota contiene un nivel extremadamente alto de poder de congelación que nunca se solidificaría. Toda la flora aquí, desde los árboles hasta las flores, hasta tal vez cada tallo de hierba posee un nivel extremadamente alto de energía fría. Además, la flora aquí solo crecería en el lago celestial Netherfrost y son únicos dentro de todo el reino de Dios. Una gran mayoría de los medicamentos espirituales de primer nivel dentro de la secta provienen de las flores y hierbas de hielo aquí. El rocío de escarcha amoroso que todos ustedes han recibido hace unos días provienen de la hierba amorosa y la flor amorosa de aquí. Mu Binyun dijo a Yunche y Musiaolan a través de la transmisión de sonido. ¡Qué energía fría pura! La energía fría puede llegar a ser así. Musiaolan comentó distraídamente. La energía fría dentro del agua del lago celestial Netherfrost contiene leyes de hielo de nivel extremadamente alto. En el dominio de las leyes de atributos de agua, las leyes de atributos de hielo son las leyes más difíciles de comprender, y están en su apogeo dentro del lago celestial Netherfrost. Mientras escuchaba la narración de Mu Binyun, Yunche de repente sintió una mirada sombría sobre él. Cambió su mirada velozmente y a un par de ojos funestos. Es Mu Yizhou del primer palacio del Fénix de Hielo. Como el discípulo principal del primer palacio, obviamente estaba calificado para estar aquí. Mu Yizhou no esperaba que la mirada de Yunche cambiara repentinamente y estaba claramente aturdido por un momento. Entonces, su cara se enfrió. Miró ferozmente a Yunche antes de darse la vuelta, dándole al lago celestial Netherfrost que estaba por delante toda su atención. Todos los discípulos se pararon frente al lago celestial Netherfrost con miradas anhelantes, emitiendo las mayores exclamaciones de sus vidas. Incluso los artistas más talentosos del mundo no serían capaces de retratar la maravilla ante ellos. No solo la energía fría en este lugar era inconcebiblemente pura, sino que causó que la energía profunda del hielo en sus venas profundas vibrara incontrolablemente. Los cielos se oscurecieron inmediatamente cuando un grito de dragón que parecía ser un terremoto parecía haber venido de los cielos más altos, resonando a través del mundo. Debajo de este grito de dragón, sin embargo, la superficie del lago celestial Netherfrost todavía era un campo de tranquilidad sin la más leve ondulación. Este grito de dragón causó que Musiaolan gritara sorprendida. Los cuerpos de todos los discípulos presentes se sacudieron intensamente, e incluso las orejas de Yunche comenzaron a zumbar. Lo que siguió a este grito de dragón que sacudió el mundo fue un descenso de una presión que cubrió los cielos. En los cielos de arriba, una enorme silueta azul hielo se acercaba rápidamente. Era asombrosamente un enorme dragón de hielo. Su cuerpo tenía 10 kilómetros de largo y su cola tenía más de 15 kilómetros de largo. Cuando extendió sus alas heladas, casi cubrió todo el horizonte. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas que se asemejaban a cristales de hielo y en el centro de cada escama había un carámbano frío y penetrante. El enorme dragón levantó orgullosamente su cabeza, irradiando 2 destellos de aurora como luces de sus ojos. Flotó 3 kilómetros por encima de ellos, causando que la gran sombra de dragón que emitió cubriera todo el lago celestial Netherfrost. El dragón santo! Musiaolan gritó con un tartamudeo. No era la primera vez que veía un dragón sagrado, pero solo los había visto a una distancia de 500 kilómetros. Nunca en sus sueños se atrevería a pensar que sería capaz de ver uno así de cerca.
Los dragones eran los gobernantes de todas las bestias y la presión de un dragón era suficiente para sacudir el cielo y la tierra. Aunque todos en el reino Canción de Nieve sabían de su existencia, estar bajo el poder del dragón de un enorme dragón de hielo hizo que las caras de todos los discípulos, ya fueran del Salón Divino o del Palacio del Fénix de Hielo, se volvieran cenicientas. Yunche fue el único que no supo de su existencia. Mu Binyun dirigió su mirada hacia él, pero lo único que encontró allí fue conmoción. Luego le dijo a través de la transmisión sonora: este enorme dragón es el corcel del maestro de la secta y ya ha seguido al maestro de la secta durante 10.000 años. En el reino Canción de la Nieve, se lo llama el dragón santo. Como el gobernante de todas las bestias, incluso cuando están en el mismo nivel, el cuerpo, el poder y la potencia de un dragón verdadero superan a todos los demás seres vivos. Era extremadamente difícil matar a un dragón y domar un dragón verdadero era más de cientos de miles de veces más difícil. Bajo la presión de este enorme dragón de escarcha, incluso las miradas de los ancianos del Salón Divino temblaron cuando sus auras entraron en una leve confusión. Uno podría imaginar su fuerza, sin embargo, sirvió voluntariamente al rey del reino de la Canción de Nieve durante 10.000 años completos como montura. La fuerza del rey del reino de la Canción de Nieve era sencillamente insondable. Con los ancianos del Salón Divino a la cabeza, todos saludaron profundamente en este momento, y fue incluso el más bajo de los saludos, un Koutob arrodillado. Mientras Yunche estaba aturdido, un enorme poder que venía de Mu Binyun envolvió su cuerpo, haciéndolo saludar también. Le damos la bienvenida al maestro de la secta. No eran más que 5 palabras, pero tenía una reverencia devota similar a cuando los creyentes enfrentaron sus creencias. Ni un rastro de energía profunda estaba en las voces de los ancianos más fuertes de la secta, los maestros del palacio y sus mejores 5.000 discípulos porque temían que pudieran ofender levemente o ser irrespetuosos. Las cabezas de todos los presentes fueron profundamente bajadas. Aunque eran los mejores discípulos de la secta Divino Fénix del Hielo, ni siquiera la mitad de los discípulos dentro del Salón Divino habían visto antes al maestro de la secta. En cuanto al Palacio del Fénix de Hielo, nadie la había visto antes. Ahora que el maestro de la secta estaba cerca, ninguno se atrevió a levantar la cabeza. Solo Yunche había levantado la cabeza y miraba con curiosidad. Una brumosa figura blanca se alzaba sobre la enorme cabeza del dragón de escarcha. A pesar de que estaba a 3 kilómetros de distancia, esta figura parecía estar cubierta por una niebla extraña y helada. No pudo ver su rostro y apariencia, incluso su silueta era extremadamente indistinta. Solo pudo darse cuenta de que era un blanco nebuloso. Ella era la maestra de secta de la secta Divino Fénix de Hielo. Rey del reino Canción de Nieve. Todos los que estaban a su alrededor, desde los ancianos más altos del Salón Divino hasta los discípulos más bajos del Fénix de Hielo, estaban todos arrodillados en el suelo, con sus cuerpos enteros inmóviles, como si estuvieran congelados en el hielo. A pesar de que Yunche solo había levantado ligeramente la cabeza, esta acción mínima fue especialmente notoria entre la multitud. Mu Binyun se sorprendió. Un enorme poder de congelación descendió rápidamente, presionando a la fuerza a Yunche hacia abajo. Yunche inmediatamente se puso aprensivo. De repente se hizo obediente y ya no se atrevió a levantar la cabeza. A pesar de que Yunche había escuchado más de una vez sobre la autoridad absoluta del rey del reino de la Canción de Nieve dentro del reino Canción de Nieve, ninguna de sus experiencias pasadas fue tan asombrosa como la escena que vio hoy. Los ancianos y los maestros de palacio, cuyo estatus era solo secundario al maestro de la secta, en realidad actuaban como los más humildes de los plebeyos al ver a su monarca ante ellos, el rey del reino de la Canción de Nieve. Ya sea su propio clan, secta, terreno sagrado o incluso la corte imperial, Yunche nunca había visto un grado de reverencia tan extremo en sus 2 vidas de experiencia. Fue prácticamente inaudito. De hecho, en el pasado reino Canción de Nieve, a pesar de que el rey del reino de la Canción de Nieve era el nivel más alto de existencia, las fuerzas combinadas de todos los ancianos tenían el derecho y el poder de interferir con las decisiones del rey del reino. Sin embargo, el rey del reino de la Canción de Nieve de esta generación era excesivamente fuerte. 4 etapas del rayo de la tribulación y haber alcanzado el reino del Maestro Divino, esto no tenía precedentes en la historia del reino Canción de Nieve. Nadie podía ir en contra de ella y nadie era capaz de hacerlo. Esto gradualmente hizo que todos no se atrevieran a ir en su contra, porque los que se atrevieron a hacerlo habían muerto todos. Después de todo, este era un mundo donde el poder era el rey.
Los antiguos reyes del reino de la Canción de Nieve no pudieron cubrir el reino Canción de Nieve con una sola mano, pero el rey del reino de la Canción de Nieve actual fue capaz de hacerlo con solo un dedo. Pueden levantarse. 3 palabras vinieron como desde arriba como un edicto celestial. También era hora que el lago celestial Netherfrost, que permanecía quieto cuando el enorme dragón de escarcha rugió, empezó una ondulación continua hacia afuera. Esta fue la voz que vino del rey del reino de la Canción de Nieve, el actual maestro de la secta del Fénix de Hielo. El sonido de esta voz se parecía un tanto a la de Mubinyun. Cuando caía en los oídos, era normal e indiferente, pero era como si las profundidades de las almas de todos hubieran sido golpeadas por un martillo del tamaño de un firmamento, lo que les hacía temblar incesantemente.